A finales del siglo XIX, un comerciante alemán llamado Heinrich Schliemann emprendió una búsqueda que casi todos consideraban imposible. Él estaba convencido de que la guerra de Troya había ocurrido en verdad y viajó hasta la colina de Hisarlik, en Turquía, para encontrar la ciudad descrita por Homero. Las primeras excavaciones revelaron murallas, edificios y un tesoro increíble. Durante un breve instante pareció que el mayor mito de la antigüedad acababa de convertirse en historia. Sin embargo, muy pronto surgió un problema. Bajo aquella colina había varias ciudades superpuestas. Las fechas no coincidían y los especialistas comenzaron a discrepar. La búsqueda de Troya apenas daba sus pasos iniciales. ¿Existió de verdad la ciudad de Troya a la que se refirió Homero? ¿Tuvo lugar una guerra capaz de inspirar la Ilíada? ¿Hasta qué punto Aquiles, Héctor, Príamo o Helena conservan el recuerdo de personajes reales? Mi nombre es Andrei Biarens y en este documental te invito a seguir las mismas pistas que han investigado arqueólogos e historiadores durante más de 150 años buscando resolver este misterio. De ese modo descubriremos qué parte del relato pertenece a la historia y cuál nació de siglos de tradición oral. Recorreremos yacimientos, leeremos documentos escritos hace más de 3000 años y compararemos el poema homérico con las evidencias que ha ido desenterrando la arqueología moderna. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. La historia comienza en la costa occidental de Anatolia, la actual Turquía, un paisaje donde el mar Egeo toca Asia mediante islas, bahías y promontorios rocosos. Allí, hacia finales del siglo XIII antes de nuestra era, una ciudad situada cerca de los Dardanelos ocupaba una posición privilegiada. Desde esa región se podía vigilar el paso entre el Egeo, el mar de Mármara y el mar Negro. Para un comerciante de la Edad de Bronce, aquel corredor significaba acceso a cereales, metales, madera, caballos y contactos diplomáticos, mientras que para un rey era sinónimo de influencia política. Al oeste de ese mundo se extendía la civilización micénica. Sus palacios dominaban territorios desde centros como Micenas, Pilos, Tirinto o Tebas. Sus escribas utilizaban la lineal B, un sistema de escritura empleado para administrar los palacios y registrar productos, tributos, rebaños, aceite, armas y trabajadores. Las élites que allí vivían enterraban objetos de oro, acumulaban carros de guerra y mantenían intensas redes comerciales por todo el mar Egeo. Al este se encontraba el Imperio Hitita, una potencia con capital en Hattusa, capaz de negociar de igual a igual con Egipto, intervenir militarmente en Siria y controlar buena parte de Anatolia mediante una red de reinos vasallos. Entre ambos mundos se extendía una franja especialmente inestable. Allí las lealtades podían cambiar con rapidez. Los gobernantes locales negociaban con varias potencias al mismo tiempo y un conflicto aparentemente regional podía terminar afectando al equilibrio político de todo el Mediterráneo oriental. Troya, si la identificamos con la ciudad de Hisarlik, pertenecía justo a ese borde inestable. Estaba demasiado cerca del Egeo para quedar fuera de la mirada micénica y demasiado dentro de Anatolia para escapar del entorno hitita. Esa posición explica por qué su historia interesa tanto. Casi todo lo que el gran público conoce sobre Troya procede de Homero. La Ilíada nos habla de Aquiles, Héctor, Agamenón, Helena y Príamo. Presenta campamentos aqueos frente a murallas troyanas, duelos heroicos y dioses que intervienen en la batalla. Esa narración marcó la memoria de Occidente durante casi 3000 años. Pero, ¿qué pasa entonces cuando intentamos llevar ese poema al terreno de la no ficción? La biografía de Homero suele situarlo entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII antes de nuestra era. Por su parte, la guerra que pudo inspirar la tradición troyana se ubicaría, según muchas reconstrucciones, hacia finales del siglo XIII o comienzos del XII antes de nuestra era. Entre ambos momentos hubo varios siglos de transmisión oral. En ese lapso, los poetas y cantores conservaron relatos antiguos mediante fórmulas, escenas repetidas y epítetos que facilitaban la memoria. A Aquiles se le reconocía por el apelativo de "el de los pies ligeros",
y Héctor podía aparecer como domador de caballos, porque esas expresiones aportaban al ritmo del verso y a la recitación pública. La tradición oral tiene una fuerza impactante, aunque funciona de manera distinta a un archivo. Puede preservar nombres, lugares, tensiones sociales y recuerdos de conflictos antiguos. Al mismo tiempo, adapta esos recuerdos a las nuevas audiencias. Por eso, Homero resulta valioso y complicado a partes iguales. En su poema perduran ecos de la Edad del Bronce, pero fue compuesto en una época posterior, con sensibilidades, valores y formas políticas propias del mundo griego arcaico. El especialista Gregory Nagy advirtió en ese sentido que la tradición oral está siempre en proceso de recomposición y la Ilíada, pues, puede contener memoria histórica, aunque esa memoria llega transformada por siglos de poesía. La visión de Homero predominó como la gran puerta de entrada a la cuestión troyana. Después aparecieron documentos distintos y en los archivos hititas de Hattusa, escritos en tablillas de arcilla, surgieron nombres que cambiaron el matiz del debate. Wilusa y Ahiagua son dos de ellos. La primera aparece en textos relacionados con la política del occidente anatolio. Muchos especialistas la vinculan con Ilión, una de las denominaciones griegas de Troya. La conexión lingüística resulta crucial porque una forma antigua como Wilios pudo evolucionar hacia Ilión dentro del griego. Así, Wilusa e Ilión podrían representar el mismo apelativo visto desde dos tradiciones distintas. Por otro lado, desde los trabajos del asiriólogo y filólogo suizo Emil Forrer en el siglo XX, muchos expertos han vinculado a Ahiagua con los aqueos, el nombre que Homero usa para los griegos que combaten frente a Troya. La identificación ganó fuerza porque los textos hititas tratan al rey de Ahiagua como un poder relevante y capaz de intervenir en Anatolia occidental. Además, algunos documentos colocan a Ahiagua en relación con Milawanda, identificada con Mileto, una ciudad con fuerte presencia micénica según la arqueología. La carta de Manapa-Tarhunta menciona una circunstancia conflictiva en la región de Wilusa. Por su parte, la carta de Tahuahualagua habla de tensiones entre el rey hitita y el rey de Ahiagua, además de un personaje llamado Pillamarudu, un caudillo que actuaba en el occidente anatolio y generaba problemas constantes a la diplomacia hitita. La carta de Milawata vuelve a mostrar ese mismo tablero político con ciudades, gobernantes locales y rivalidades que se movían entre Hatti y el Egeo. A propósito, si quieres saber más sobre el Imperio Hitita, te recomiendo este otro documental en mi canal, donde te resumo toda su historia. No dejes de verlo al finalizar este video. Estos documentos históricos modificaron el estudio sobre Troya porque proceden de la Edad del Bronce final. Ya hablamos de fuentes próximas al mundo que pudo haber generado el recuerdo de la guerra. En ellas aparecen una ciudad anatolia comparable a Ilión, una potencia egea semejante a los aqueos y conflictos diplomáticos en la misma zona donde Homero asentó su epopeya. Por supuesto, la prudencia al realizar cada análisis sigue siendo necesaria. Las tablillas hititas aluden a periodos de tensiones y negociaciones. También muestran que Wilusa formaba parte de un sistema político real. Sin embargo, su lenguaje diplomático rara vez permite reconstruir una guerra concreta con todos sus detalles. Por eso, el historiador Trevor Bryce advierte que la carta de Manapa-Tarhunta tiene un valor muy dudoso para explicar por sí sola la tradición de la guerra de Troya. Aún así, gracias a estos descubrimientos, la guerra de Troya dejó de depender solo de la voz homérica. Por primera vez, los especialistas podían comparar el poema con documentos contemporáneos que mencionaban una ciudad llamada Wilusa, radicada en el lugar y épocas correctas y vinculada a conflictos entre Anatolia y el Egeo. Si Wilusa fue realmente la Troya histórica, necesitamos mirar entonces bajo la tierra de Hisarlik. Allí, entre murallas, incendios y ciudades superpuestas, afloran nuevas interrogantes que abordaré en el siguiente bloque. La historia está plagada de lugares donde la realidad y la leyenda
terminan entrelazándose. Esa idea fue una de las inspiraciones que me llevó a escribir mi libro Andreíadas. Aunque se trata de una novela de fantasía épica, sus páginas exploran preguntas que también aparecen en este tipo de documentales. Y como puedes notar por su título, bebe de grandes clásicos como la Ilíada. Si disfrutas de este tipo de relatos, creo que Andreíadas puede sorprenderte. Te dejo toda la información en la descripción de este video. Durante más de 2000 años, miles de viajeros recorrieron el noreste de Anatolia convencidos de que la guerra de Troya pertenecía al mismo mundo que la Atlántida o los trabajos de Heracles. La urbe más famosa de la antigüedad parecía haberse desvanecido. Ningún cronista lograba señalar su ubicación exacta y tampoco ningún arqueólogo había dado con sus murallas. Muchos intelectuales del siglo XIX llegaron a la conclusión de que Homero jamás se refirió a un lugar real. Solo un hombre estaba dispuesto a apostar toda su fortuna contra esa idea: Heinrich Schliemann. Este comerciante alemán había construido un imperio negociando en Rusia, California y Europa. Hablaba más de una decena de idiomas. Podía retirarse como un hombre inmensamente rico y vivir sin preocupaciones, pero tomó una decisión en apariencia irracional. Abandonó los negocios, invirtió una parte considerable de su patrimonio en una expedición arqueológica y viajó hasta una pequeña colina llamada Hisarlik con una convicción inquebrantable: si Homero había conservado el recuerdo de una guerra real, aquella ciudad tenía que seguir allí, sepultada bajo siglos de historia. Schliemann solía repetir que perseguía un sueño nacido en la infancia, cuando contempló una ilustración de Troya en llamas. Algunos historiadores creen que ese episodio pudo ser embellecido por él mismo para construir su imagen pública, pero lo que nadie discute es el hecho de que dedicó cuantiosos recursos económicos a probar que la Ilíada hablaba de una ciudad auténtica y no de una simple creación literaria. No obstante, Schliemann nunca habría llegado a Troya sin otra figura mucho menos conocida: Frank Calvert, un diplomático británico y apasionado estudioso de la arqueología de Anatolia, llevaba años convencido de que la ciudad buscada debía encontrarse en la colina de Hisarlik. Había adquirido parte de aquellos terrenos e incluso realizó pequeños sondeos arqueológicos. Sus observaciones coincidían con las descripciones geográficas de autores antiguos como Estrabón y con el relieve de la llanura situada frente a los Dardanelos. Calvert carecía de los fondos necesarios para emprender una gran excavación. Schliemann, en cambio, poseía aquello que faltaba. La colaboración entre ambos permitió iniciar las campañas en 1870, aunque por bastante tiempo el protagonismo de Calvert quedó eclipsado por la avasalladora personalidad de Schliemann. Los trabajos comenzaron con un entusiasmo tremendo y empleando métodos que hoy resultarían impensables, pues la arqueología todavía en aquel entonces estaba dando sus primeros pasos como disciplina científica. Apenas existían criterios estratigráficos rigurosos y la prioridad consistía en alcanzar cuanto antes las construcciones monumentales. Convencido de que la Troya de Homero yacía en las capas más profundas, Schliemann ordenó abrir una inmensa zanja de más de 40 metros de anchura que atravesó el centro de la colina. Miles de metros cúbicos de tierra fueron retirados con picos, palas, carretillas e incluso pequeñas cargas de explosivos. Si bien aquella decisión permitió descubrir impresionantes restos arquitectónicos, también destruyó para siempre una parte importante de los niveles correspondientes a la Edad del Bronce final. Paradójicamente, en su intento por encontrar la Troya de Homero, Schliemann eliminó una pródiga cantidad de evidencias que hoy habrían resultado más valiosas para estudiarla. El momento cumbre llegó en mayo de 1873, cuando entre los restos de una antigua muralla apareció un conjunto espectacular de objetos fabricados en oro, plata, electro, cobre y bronce. Había diademas, pendientes, vasos, puñales y miles de pequeñas piezas que componían un hallazgo sin precedentes. Schliemann anunció de inmediato que había encontrado el legendario tesoro de Príamo. Y como te podrás imaginar, la noticia recorrió Europa y América. Los periódicos publicaron ilustraciones del descubrimiento
y la fotografía de su esposa Sofía, luciendo las joyas, se convirtió en una de las imágenes arqueológicas más famosas del siglo XIX. Hoy conocemos mucho mejor aquel conjunto, gracias a la estratigrafía, la tipología de los objetos y las dataciones posteriores, sabemos que pertenece a Troya II, una ciudad construida aproximadamente entre el 2550 y el 2300 antes de nuestra era, es decir, alrededor de 1000 años antes del momento en que ocurrió el conflicto que inspiró la tradición troyana. El tesoro continúa siendo uno de los descubrimientos más extraordinarios de la Edad del Bronce. Sin embargo, jamás perteneció al rey Príamo. Luego de este hallazgo fue entonces cuando otros arqueólogos comenzaron a reconstruir lo que Schliemann había dejado inconcluso. El arqueólogo Wilhelm Dörpfel comprendió que la colina no era tan sencilla de examinar como parecía. En lugar de una única ciudad, descubrió una secuencia de asentamientos superpuestos. Cada generación había construido sus edificios sobre las ruinas del anterior. Vista en sección, Hizarlik recuerda a una voluptuosa tarta arqueológica donde cada capa corresponde a una fase distinta de ocupación. El arqueólogo Carl Blegen perfeccionó esa sucesión durante las excavaciones efectuadas entre 1932 y 1938. Como fruto de su trabajo se estableció la clasificación que todavía utilizamos hoy. Troya I marca el nacimiento del enclave hacia el 3000 antes de nuestra era. Troya II corresponde a una ciudad mucho más rica y fortificada. Las fases 3, 4 y 5 reflejan sucesivas reconstrucciones. Después aparecen Troya VI y Troya VII, pertenecientes a la Edad del Bronce final. Más tarde llegan las ciudades griegas, helenísticas y romanas, agrupadas como Troya VIII y Troya IX. En total son casi 3500 años de ocupación continua concentrados en una única colina. A los efectos de nuestro documental, la protagonista absoluta se halla en Troya VI. Entre alrededor de 1700 y 1300 antes de nuestra era, la ciudad alcanzó un desarrollo notable. Sus murallas, construidas con gigantescos bloques calizos inclinados hacia el exterior, alcanzaban varios metros de altura y estaban reforzadas por torres rectangulares distribuidas a intervalos regulares. Las puertas obligaban a los visitantes a realizar giros antes de acceder al interior, una solución defensiva muy avanzada para la época. Las viviendas pertenecientes a las élites ocupaban la ciudadela superior, mientras que talleres, almacenes y barrios residenciales se extendían mucho más allá de los muros principales. Por su parte, el arqueólogo Manfred Korfmann aplicó entre 1988 y 2005 prospecciones geomagnéticas, fotografía aérea, estudios del terreno y excavaciones de precisión en lo que constituye una de las grandes revoluciones de la arqueología moderna. Sus investigaciones identificaron un amplio cinturón de ocupación alrededor de la ciudadela, protegido por un profundo foso excavado en la roca. Según sus cálculos, la llamada Ciudad Baja pudo ocupar entre 20 y 30 hectáreas y albergar varios miles de habitantes, una dimensión muy superior a la que se le atribuía a Troya. Esa interpretación tuvo oponentes, por supuesto. Por ejemplo, el historiador Frank Kolb sostuvo que Korfmann exageraba la importancia económica y política de la ciudad. Ambos estudiosos protagonizaron uno de los debates arqueológicos más intensos de las últimas décadas. Con el paso del tiempo, nuevas excavaciones confirmaron la existencia de una ocupación extramuros, aunque el tamaño exacto de la ciudad y la densidad de su población aún se discuten. La siguiente fase, Troya 7A, comenzó poco después del colapso de Troya 6. Es probable que hacia el 1300 antes de nuestra era. Sus habitantes reutilizaron las antiguas murallas y reorganizaron el espacio urbano. Las viviendas aparecen en una distribución más concentrada. En numerosas casas se enterraron enormes pitoi, o sea, vasijas destinadas al almacenamiento de cereales, aceite y otros alimentos. Muchos especialistas traducen tal acopio de reservas como una preparación para soportar un posible asedio. Otros lo catalogan como una adaptación económica a un periodo de inestabilidad regional. Las señales de destrucción también avivan el debate.
Varias zonas presentan huellas de intensos incendios. Asimismo, han aparecido puntas de flecha incrustadas entre los escombros, restos humanos en calles y viviendas, además de esqueletos que nunca recibieron sepultura. Aquellas murallas muestran reparaciones realizadas poco antes de la destrucción definitiva. Ninguna de estas evidencias constituye por sí sola una prueba irrefutable de una guerra, pues los incendios pueden originarse por diversas causas. Las flechas también pueden aparecer en otros contextos. Incluso el almacenamiento masivo de alimentos admite varias lecturas, pero cuando todas esas evidencias se analizan en su conjunto, el escenario comienza a adquirir una coherencia difícil de pasar por alto. La arqueología aún no puede afirmar que Aquiles combatiera frente a aquellas murallas ni que existiera un asedio de 10 años. Lo que sí corrobora es que en Hisarlik existió una gran ciudad fortificada situada en el lugar estratégico del Mediterráneo oriental y destruida con violencia durante la misma época en la que la tradición sitúa la guerra de Troya. Así, de la tierra ha emergido un fragmento esencial de la historia. Ahora nos resta desentrañar quién fue el responsable de aquella destrucción, tema del cual te hablaré en los próximos minutos. Si te interesa profundizar todavía más en estos temas, te invito a unirte a mi Patreon. Allí puedes ver los videos antes que nadie y acceder a documentales exclusivos en los que analizo con más detalle cada una de estas investigaciones. Al acogerte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo muchísimo al sostén de este proyecto. Quiero aprovechar ahora para darle las gracias a mis actuales mecenas y a los miembros de pago del canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas sumarte a esta hermosa comunidad, te dejo el enlace en la caja de descripción del video. Hasta ahora hemos rastreado las pistas que dejaron los diplomáticos hititas y los arqueólogos. Sin embargo, a la guerra de Troya se le sigue evocando por otra razón. Lo que ha sobrevivido por más de 2700 años no son tratados internacionales ni murallas rocosas, son nombres como los de Aquiles, Héctor, Helena, Príamo o Agamenón. Todavía hoy esos personajes parecen más reales que muchos reyes documentados en la antigüedad. Entonces, ¿cuánta veracidad histórica hay detrás de cada uno de ellos? Comencemos por Agamenón. Homero lo presenta como el gran rey de Micenas y comandante supremo de la expedición aquea. Resulta curioso que la arqueología demuestre que este fue, en efecto, uno de los principales centros políticos del mundo micénico durante los siglos XIV y XIII antes de nuestra era. Sus murallas ciclópeas, tumbas reales y las tablillas escritas en lineal B reflejan la existencia de un fuerte sistema palacial gobernado por un wanax, o sea, una figura que ejercía la máxima autoridad política y religiosa. Sin embargo, ninguna inscripción reconocida menciona a un rey llamado Agamenón. Quizá Homero conservara el recuerdo de algún soberano micénico especialmente poderoso, o que el personaje naciera a partir de la fusión de varios gobernantes cuya impronta terminó concentrándose en una sola figura heroica. Algo parecido ocurre con Menelao, a quien la tradición establece como rey de Esparta. Los estudios arqueológicos dan fe de que Laconia formaba parte del entorno micénico y que en el cercano complejo palacial de Menelaion hubo un importante centro de mando durante la Edad de Bronce. Pero tampoco aquí vemos ninguna referencia documental a un personaje histórico con ese nombre. En el caso de Príamo sucede que las tablillas hititas mencionan hacia mediados del siglo XIII antes de nuestra era a un rey de Wilusa llamado Alaxandu. De seguro se trata del mismo individuo que aparece en el célebre tratado firmado con el rey hitita Muwatalli II alrededor del 1280 antes de nuestra era. Décadas después se cita a otro gobernante llamado Walmu. Ninguno de ellos se llama Príamo. Aún así, estos documentos demuestran que Wilusa estaba gobernada por una dinastía local perfectamente integrada en la diplomacia internacional del momento. Homero tal vez mantuvo en la memoria el legado de aquella monarquía, aunque transformándolo por completo a sus protagonistas. De Héctor no se vislumbran referencias en las fuentes contemporáneas. A criterio de muchos historiadores, este encarnaría un modelo muy verosímil de príncipe heredero anatolio. Defiende la ciudad,
dirige el ejército y funge como principal representante militar del reino mientras el anciano rey permanece en el palacio. Esa distribución de responsabilidades coincide bastante bien con lo que conocemos sobre otras monarquías del Oriente Próximo durante la Edad del Bronce. Aquiles, por su parte, constituye el enigma más engorroso de solucionar, pues ningún texto lo documenta. Ni siquiera se conserva un nombre que pueda vincularse a él o identificarlo con cierta claridad. Ante tal inconveniente, varios especialistas en tradición oral razonan que Aquiles representa la culminación de un largo proceso de elaboración poética. Su figura reúne atributos heroicos presentes en diferentes tradiciones indoeuropeas, en las cuales el joven guerrero de fuerza extraordinaria alcanza una gloria inmortal mediante una muerte temprana. Es decir, Aquiles podría contener recuerdos de antiguos guerreros aristocráticos sin corresponder por obligación a un sujeto histórico. Por su parte, abundantes son los argumentos a favor de la pertenencia de Helena y Paris al terreno de la tradición épica. El rapto o la huida voluntaria de una reina constituye un motivo narrativo antiquísimo que aparece en numerosas culturas indoeuropeas. Del mismo modo, el príncipe extranjero cuya decisión desencadena una guerra forma parte de un esquema literario muy difundido. A partir de las evidencias con las que se cuenta, es imposible identificar a qué individuos reales corresponden estos personajes, lo cual no implica la existencia de las figuras que los inspiraron. Homero no estaba escribiendo una biografía de algún sujeto en específico. En realidad, lo que hizo fue construir una memoria colectiva donde generaciones enteras de héroes acabaron fundiéndose en un condensado grupo de protagonistas. El profesor John Miles Foley lo sintetizó al escribir que la tradición oral significa mucho más de lo que dice literalmente, y ahí es donde reside su mayor valor histórico. El poema conserva recuerdos auténticos, aunque estos llegan transformados por siglos de transmisión oral. Pero tras haber leído varias veces la Ilíada, y te confieso que es mi libro preferido desde la infancia, no dejo de preguntarme si, en definitiva, algunos de los personajes pudieron haber sido reales. ¿Cuál crees que tendría más posibilidades de haber existido? ¿Aquiles, Héctor, Príamo, Agamenón o algún otro? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Los propios episodios del poema muestran esa mezcla entre memoria y literatura. El juicio de Paris, en el que Afrodita promete a Helena como recompensa por entregar la manzana de oro, pertenece sin dudas al universo mitológico. La intervención de Hera, Atenea y Afrodita convierte el origen de la guerra en un conflicto entre dioses mucho antes de que sea una disputa entre reinos. La referencia al famoso talón de Aquiles tampoco aparece en la Ilíada. Homero describe varias heridas sufridas por el héroe, pero nunca menciona una vulnerabilidad en esa parte de su anatomía. Esa versión aparece siglos más tarde, probablemente durante la época helenística y romana. Se trata de un magnífico ejemplo de cómo el ciclo troyano siguió creciendo mucho después de su autor. Al duelo entre Aquiles y Héctor existen alusiones, si tenemos en cuenta que los combates singulares entre campeones están documentados en otras tradiciones del Mediterráneo oriental y constituyen una alternativa creíble para representar el ideal aristocrático de la guerra durante la Edad del Bronce. Lo mismo sucede con Patroclo, cuya muerte funciona como el detonante emocional que transforma el destino de Aquiles, siguiendo una configuración narrativa característica de la poesía heroica. Pero ningún pasaje ha generado tantas discusiones como la del caballo de Troya. La interpretación más común lo presenta como un gigantesco corcel de madera diseñado para ocultar guerreros en su interior. Sin embargo, el registro arqueológico nunca ha proporcionado evidencias irrefutables de un artefacto semejante. Por ese motivo han surgido diversas hipótesis. Para algunos investigadores, el caballo representa una máquina de asedio cuyo nombre terminó siendo reinterpretado por la transmisión oral. El principal problema consiste en que no conocemos aparatos de ese tipo en el mundo egeo del siglo XIII antes de nuestra era. Otros autores consideran que este animal fue un símbolo religioso, pues estaba vinculado a Poseidón, una divinidad relativa tanto a los caballos como a los terremotos.
Este nexo condujo a algunos especialistas a sugerir que el caballo pudo simbolizar un terremoto que debilitó las murallas de Troya, sobre todo porque Troya 6 muestra indicios compatibles con un potente movimiento sísmico. Pero desde esa óptica se dificulta explicar la narración detallada del engaño conservada por la tradición épica. Cabe también la posibilidad de que el caballo fuera una metáfora literaria destinada a representar una infiltración mediante el engaño, quizá facilitada por una traición o por la apertura de las puertas desde el interior de la ciudad. Llama la atención que numerosos asedios de la antigüedad terminaron precisamente a causa de conspiraciones domésticas mucho más que por asaltos frontales. Cada una de estas teorías explica algunos elementos del relato y deja otros sin resolver. Ese equilibrio entre memoria histórica e imaginación poética aparece a lo largo de toda la Ilíada. Los dioses intervienen en las batallas, desvían flechas, protegen héroes y alteran el destino de los ejércitos. Esa presencia divina transforma un posible conflicto político entre reinos de la Edad de Bronce en una epopeya destinada a explicar el lugar de los seres humanos dentro del orden del universo. Después de comparar los personajes, los episodios y las evidencias disponibles, la Ilíada parece conservar recuerdos auténticos del mundo micénico y de un conflicto ocurrido en torno a Troya. Sin embargo, esos recuerdos llegaron hasta Homero después de varios siglos de transmisión oral, reinterpretaciones y creación poética. Entonces, si detrás del poema existió de veras una guerra, ¿qué motivo justificaría un conflicto tan encarnizado entre el mundo micénico y la ciudad de Wilusa? Retiremos por un momento a los dioses, los duelos y el caballo de madera. Así, la guerra de Troya empieza a lucir menos como una aventura legendaria y se acerca más a una crisis internacional propia de la Edad de Bronce final. Volvamos a observar el contexto. Tenemos una ciudad situada junto a los Dardanelos. El mundo micénico está en expansión, mientras el imperio hitita intenta mantener su autoridad sobre Anatolia occidental. Además, hay reinos menores que cambian de alianza según la presión del momento y rutas marítimas por donde circulaban valiosas mercancías. Troya encajaba dentro de ese tablero por su geografía, alzándose cerca del acceso a los Dardanelos, el paso que conecta el Egeo con el mar de Mármara y más allá con el Mar Negro. En la antigüedad, esa posición ofrecía ventajas indiscutibles, pues posibilitaba vigilar movimientos marítimos, controlar contactos regionales y participar en redes de intercambio. El viento, las corrientes y la necesidad de aguardar condiciones favorables hacían de aquella zona un punto de escala para barcos provenientes del Egeo. La primera conjetura moderna vincula la guerra con el control estratégico de ese corredor. Según esta idea, Troya habría sido decisiva por su capacidad de influir en el paso hacia el norte. Esa deducción resulta atractiva porque coincide con la ubicación de la ciudad y con su desarrollo urbano durante Troya 6 y Troya 7A. Sin embargo, la arqueología todavía permite discutir la escala exacta de ese control. Troya pudo ser un centro regional relevante, aunque resulta difícil medir hasta qué punto dominaba el tráfico hacia el Mar Negro. Una segunda presunción tiene que ver con el comercio internacional. La Edad del Bronce dependía de un tejido complejo. Elaborar el bronce requería cobre, que llegaba en elevados volúmenes desde Chipre. También se necesitaba estaño, cuya procedencia es más difícil de recomponer, y a esa circulación se sumaban aceite, vinos, tejidos, ámbar, marfil, armas, entre otros artículos. En ese mundo, las ciudades costeras funcionaban como puntos de contacto estratégico. Pero queda una última especulación, que coloca la caída de Troya dentro de una cadena de crisis más amplia. Hacia el año 1200 antes de nuestra era, el Mediterráneo oriental transitó por una etapa de colapso. Cayeron palacios micénicos, el imperio hitita desapareció, ciudades de Siria y Anatolia fueron destruidas. Egipto sufrió ataques y migraciones violentas asociadas en sus inscripciones a los llamados pueblos del mar. Los especialistas actuales prefieren hablar de una combinación de factores y precisan que sequías, tensiones internas, guerras, interrupción comercial y movimientos de población actuaron de forma acumulativa.
Troya 7A se aviene con bastante fidelidad a ese panorama. Sus viviendas densamente ocupadas, sus grandes depósitos de alimentos, sus reparaciones defensivas y su destrucción por fuego transmiten la imagen de una ciudad sometida a presión. Las puntas de flechas y algunos restos humanos refuerzan la posibilidad de violencia. La cronología, situada hacia finales del siglo XIII o comienzos del siglo XII antes de nuestra era, coinciden con una de las etapas más inestables del Mediterráneo oriental. Por cierto, si deseas saber más sobre el final de la Edad de Bronce, te invito a ver luego este otro video de mi canal donde te hablo de los misteriosos pueblos del mar. De seguro te va a interesar. El arqueólogo e historiador Eric Klein subrayó al respecto que el colapso de la Edad del Bronce fue una tormenta perfecta de desastres conectados, donde cada crisis alimentó a la siguiente. Asumiendo esta perspectiva, se evita reducir a Troya a un único motivo romántico. Una guerra por Helena pertenece al lenguaje del mito, mientras que una conflagración por el control regional se corresponde mucho más con la Edad del Bronce. En resumen, Troya en efecto existió. La ciudad de Hisarlik fue un asentamiento fortificado, ocupado durante milenios y sobresaliente durante la Edad del Bronce final. También resulta muy probable que Wilusa, señalada en textos hititas, corresponda con Ilión o Troya. La identificación entre Ahiyagua y los aqueos cuenta hoy con un sólido respaldo, aunque algunos detalles permanecen sin definir. Pero ¿existió una guerra? Las excavaciones demuestran que Troya 7A fue destruida hacia finales del siglo XIII o comienzos del siglo XII, precisamente durante el período en que suele situarse la tradición troyana. Además, los arqueólogos han identificado incendios, puntas de flecha, restos humanos y otras evidencias compatibles con un episodio de violencia. Por otra parte, los textos hititas describen conflictos diplomáticos y militares en Anatolia Occidental durante esa misma época. Consideradas en conjunto, estas evidencias hacen muy probable que Troya, o la Wilusa de los documentos hititas, se viera envuelta en uno o varios conflictos reales. Sin embargo, la forma en que se desarrollaron esos enfrentamientos sigue siendo imposible de reconstruir con certeza. ¿Qué parte de Homero es fiel a la memoria histórica? La ubicación de la ciudad, la existencia de un mundo aqueo poderoso, la importancia de las élites guerreras, el recuerdo de una ciudad fortificada en Anatolia y la imagen de una gran crisis bélica podrían proceder de tradiciones antiguas vinculadas a la Edad del Bronce. Ahora, ¿cuánto pertenece a la construcción literaria? Los dioses que entran en combate, el juicio de París, la manzana de Eris, el talón de Aquiles y muchos otros rasgos de los héroes atañen al proceso poético que transformó un recuerdo histórico en epopeya. El caballo de Troya se mueve en una franja intermedia, ya que puede contener una memoria de engaño, de un terremoto, de un símbolo religioso o de una infiltración. Igual quizás es solo otra de las creaciones ficticias. Las investigaciones más contemporáneas lo dan por sentado. Homero conservó el eco lejano de un conflicto cierto, ocurrido en torno a una ciudad real. Esa resonancia viajó durante siglos por la tradición oral, cambió con cada generación y se transformó en una de las mayores epopeyas de la historia. La guerra de Troya histórica pudo haber sido una contienda fronteriza en un mundo que se estaba rompiendo. En cambio, la que inmortalizaron las letras homéricas convirtió esa ruptura en el escenario donde los seres humanos, los reyes y los héroes enfrentaban su destino. ¿Qué versión prefieres tú? ¿La del mito o la de la arqueología? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.